Atención, ojo, la atención vamos a tener que redimensionarla a sus justas dimensiones. Tenemos que partir diciendo que es el recurso más limitado que tiene un docente en el aula. Usted puede tener la tecnología más avanzada, puede tener pizarras inteligentes, tener las herramientas, los juegos, los materiales didácticos más impresionantes, el aula mejor dotada, mejor equipada, que siempre la atención va a ser el recurso de trabajo más limitado en el aula. Y qué curioso, porque es justamente en torno a la atención donde giran las principales preguntas-problema. ¿Y cómo hago yo para mantener la atención? Bueno, para tranquilidad de todos y todas, para que sepamos y manejemos la información y no creamos que es un problema nuestro como docentes. La atención ya está comprobado, está estudiado, está documentado, empieza a decaer, y lo mencionó alguien ahora, pero refiriéndose a los niños. No, la atención no es solamente un problema de los niños. La atención es un problema de todo ser humano, independientemente de la edad en la que se encuentre. ¿Qué vemos aquí? Que la atención decae, es decir, esa capacidad de yo poderme concentrar en una sola tarea durante X cantidad de tiempo, comienza a decaer ya naturalmente en el cerebro a partir de 10 minutos. 10 minutos, ya el cerebro pierde esa capacidad de estar concentrado totalmente y un factor de distracción le puede sacar de esa tarea con mucha facilidad. Y eso le pasa al docente, al estudiante, al que tiene 5 años como al que tiene 60. La atención es un asunto de entrenamiento. Y ya lo vamos a ver por qué. Hay un estudio en la Universidad de Harvard que logró detectar y logró describir que la atención en el ser humano está dividida. Empecemos por ahí. ¿Qué sucede en los tiempos que nosotros le dedicamos a estar concentrados al cerebro? Bueno, hay un fenómeno muy interesante. Ese estudio comprobó que hay un 47% del tiempo del día en que el ser humano pasa en un estado que se llama ensoñación. Es decir, el ser humano está despierto, ajá, está consciente, ajá, pero en ese periodo de conciencia, el ser humano pasa en todo menos en el aquí y el ahora. Vean que esas dos palabras en atención son importantísimas, aquí y ahora. La mitad del día, el ser humano pasa en una tarea que se llama el diálogo interno, es decir, empezamos a dialogar con nosotros mismos, a hablar con nosotros mismos, y en ese proceso pensamos en el antes y en el después, en un montón de cosas que tenemos en la mente, menos en lo que está sucediendo en el aquí y el ahora, es decir, en este preciso momento. ¿Cómo se mejora la atención? Bueno, hay que trabajar en la parte de la conciencia, justamente esto que está aquí, esta partecita alargada del cerebro que se llama corteza insular o ínsula. Esa partecita es la que se activa en el cerebro cuando estamos con nosotros mismos y estamos en procesos conscientes de que yo estoy hablando conmigo. El cerebro es moldeable e incluso los estudios a través de neuroimágenes demuestran que cuando logramos entrenar el cerebro, hay cambios en la anatomía del cerebro muy importantes. Vean que nosotros ya como adultos podemos trabajar en eso, en caer en cuenta en el momento en que me estoy distrayendo para poder yo consciente y deliberadamente traerme la atención otra vez al foco de lo que estoy haciendo. Ok. Para entender un poquito mejor, tenemos 3 redes de atención. La red de alerta, que me permite estar, llamarían los médicos en ese estado de alerta, de vigilancia, atento,
Eso es cuando nosotros podemos responder a los estímulos del medio ambiente, al sonido, al calor, a la luz. Esa atención que es como de repente, podemos reaccionar de manera espontánea frente a un fenómeno del medio ambiente. Tenemos la red orientativa aquí en el otro de los extremos, que me permite direccionar mi atención a una o a otra cosa. Me permite estar concentrado en una tarea, pero de pronto sucedió algo muy importante y tengo que interrumpir y direccionar toda mi atención a ese otro foco de evento. Sin embargo, en el aula, nosotros trabajamos con la red de atención ejecutiva. Esa atención ejecutiva o atención de trabajo es lo que me permite que el estudiante o ustedes, cuando están en el rol de estudiantes, puedan concentrarse en un solo trabajo y poco a poco ir inhibiendo esos factores de distracción. Yo me concentro en lo que estoy haciendo en este momento, pero fulano, mengano y sutano pasó una mosca en el aula y ya se dispersó, ¿verdad? Entonces, ven que lo del déficit atencional, pues básicamente es inherente al ser humano. Básicamente es algo que nos cuesta controlar a todos. El cerebro en ese sentido es complejo, cuesta manejarlo porque tenemos que desarrollar entrenamiento constante de eso, de saber si estoy en el estado de ensoñación, distraído en mil cosas del pasado o del futuro, en un montón de tareas que todavía no estoy ejecutando, para poder conscientemente traerme, como les mencioné anteriormente, mi foco a lo que estoy haciendo en ese momento. Llámese lectura, llámese ponerle atención al profe cuando está explicando, a la redacción de mi tarea, al trabajo que estoy desarrollando, al examen que estoy en aquel momento haciendo, bueno, a lo que estoy exponiendo en este momento. Yo centralizar mi foco de atención en lo que estoy haciendo en ese momento. Eso es atención ejecutiva. ¿Cómo entrenarla? Bueno, los que somos adultos ya un poco más formados, podemos ir haciendo conciencia. A ver, me estoy distrayendo, me vuelvo. Lo difícil es en los niños y en los adolescentes. Ellos no van a tener todavía esta conciencia. Entonces, en el aula vamos a tener que trabajar una serie de recomendaciones. Lo primero, compañeros y compañeras que son docentes o que van a ser docentes. Periodos cortos o limitados de tarea o trabajo. En el aula, a veces queremos que el estudiante esté concentrado en una sola cosa, 2 lecciones. Ya está comprobado que el cerebro necesita periodos cortos. Por eso es que necesitamos en algunos momentos hacer esto que viene acá, estoy señalándolo, parones o pausas activas. Para eso es muy importante ir incorporando en el aula pequeños momentos. No estamos hablando de momentos que excedan los 5 minutos, máximo 5 minutos de un pequeño ejercicio físico, de una pequeña actividad que me permita concentrar la mente en otra cosa que no sea lo que estoy viendo. El mindfulness o meditación, que ya eso también me permite el entrenamiento neurocientíficamente comprobado, el entrenamiento para que los niveles de atención y la retentiva mejoren de manera visible, de manera notoria. Esos pequeños parones activos con niños en las aulas, un enano gigante que no dure más de 2 minutos es una ayuda fenomenal. Poner a las personas a hacer ejercicios de lateralidad, ponerlos de pie, que se sienten. Esos pequeños cambios de posición le dicen al cerebro que tiene que reactivarse, que tiene que enfocarse en otra cosa e inmediatamente va a recuperar su foco de atención en lo que veníamos haciendo. Entonces, es recomendable que hagamos periodos cortos, periodos limitados de trabajo que vayan intercalándose con esas pausas activas. Eso es importantísimo. Una estudiante me decía una vez, me contó el testimonio de ella porque tenía un aula con 14 chiquitos, 14 muchachos y muchachas de educación especial, evidentemente, ¿verdad? Con necesidades educativas especiales particulares para cada uno.
Me dice, profe, ya yo no sabía qué hacer. Ya me estaba literalmente volviendo loca porque no se concentraban, no producían, no querían. Ok, me acordé del profesor Joao, me dice. Inmediatamente los levanté, hicimos un poco de estiramiento, enano gigante. No duramos 5 minutos, profe, y lo sentamos. Yo no salía de mi asombro, me decía la estudiante, no salía de mi asombro, profe, esto funciona, me decía. Yo no creí, yo pensé que esto era pura hablada. Me dice, profe, yo no creía y lo comprobé. Me decidí a hacerlo solo por experimentar, me dice, ¿verdad? Sin embargo, yo lo experimenté, lo llevé a la práctica en el aula y sucede y resulta que en el momento en que lo hago, los niveles de producción de ellos incrementaron comparativamente como nunca antes en ninguna lección había sucedido. Vean que es cuestión de retarnos a nosotros mismos. Sí, estoy viendo un tema, estoy abordando mi materia, pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer pausas un momentito en el aula. A ver, hagamos un parón, hagamos una pausa, evoquemos o focalicemos la mente, la atención hacia otra cosa y el cerebro solito se va a encargar de recuperar la atención. Porque el ejercicio físico incentiva la segregación de neurotransmisores, los 3 que vimos, para el aprendizaje. Una pequeña actividad física me ayuda montones. Que no lo creemos, intentémoslo. Ya está neurocientíficamente comprobado, esto no es especulativo, esto está ya comprobado, está documentado. Solo falta que nosotros lo llevemos al aula y veamos las maravillas que nos pueden resultar. Ok, hacer que quieran y puedan hablar. Ya decíamos, el cerebro es un órgano social, es un órgano que necesita interactuar con los demás para aprender significativamente y eso de interactuar requiere que ellos pues se animen, que los motivemos para que hablen, para que quieran y puedan, porque una cosa es querer, otra cosa es poder. Mucha gente quiere hablar y está callada por la timidez, por la ansiedad, por una lista larga de etcétera, pero el que puedan hablar en el aula, eso es increíblemente bueno, porque están socializando, porque están haciendo uso de todo un ejercicio de razonamiento verbal, auditivo y social. Entonces, vean qué importante es crear los espacios de lluvia de ideas, preguntas generadoras, hacer que ellos armen debates, mesas redondas que dramaticen, no solamente el profe con una presentación de PowerPoint, va más allá, que hagamos que ellos de verdad exploten la curiosidad y quieran hacer uso de la palabra dentro del aula, ¿verdad? En vez de intimidar, que es lo que muchas veces ha sucedido, que el aula se convierta en un espacio realmente para todos y para todas, que se sientan con esa gana de, profe, estoy levantando la mano, yo quiero, y que eso sea contagioso con los demás, ¿verdad? Que vinculemos los sentidos, es importante, ya les mencionaba, no es que yo sea visual, no es que yo sea auditivo, es que para el cerebro el aprendizaje significativo requiere que yo vincule oído, vista, si es posible el tacto, ¿verdad? No es lo mismo decirle a los chiquillos en una clase de geografía o de estudios sociales, miren, vamos a hablar de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Y aquello les queda así como en las nubes. En cambio, si yo llevo a la clase las rocas y les digo, bueno, toquémoslas, apreciémoslas, veámoslas. Si yo vinculo con los sentidos, esa área perceptiva del cerebro, los centros perceptivos se van a activar. Y las memorias van a asociar con las percepciones. Entonces, siempre que la materia lo permita, tratemos de vincular con los distintos sentidos del cuerpo. No es que podamos atenernos a una teoría de los distintos estilos de aprendizaje, no. Es que los sentidos ya son parte del aprendizaje. Esas teorías que han estado mal concebidas por mucho tiempo ya han sido desmentidas por la neurociencia, ¿verdad? Entonces, ojalá que esto poco a poco lo podamos visualizar.
cuando nosotros hablamos de aprendizaje significativo, solamente para el cerebro es significativo aquello que vincula con emociones. El gran tema es cuando vincula con emociones constructivas o vincula con emociones destructivas. En las aulas suceden las dos cosas. ¿Recuerdan al docente sargento que tuvieron en el cole? ¿Recuerdan a la niña que era muy dulce, muy amable, muy cariñosa? Hay emociones en ese vínculo pedagógico. Piensen qué provocó cada una de esas figuras en torno al aprendizaje de ustedes. ¿En qué influyó? ¿Cómo lo modificó? Porque lo que se mantiene en la memoria a largo plazo permanece unido a las emociones. ¿Cómo? Bueno, yo les voy a preguntar. ¿Recuerdan ustedes, ya los que están más centraditos en años, posiblemente los más jóvenes no? ¿Recuerdan el 11 de septiembre del 2001? ¿Qué tenían puesto? ¿Cómo andaban vestidos o vestidas? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Ya sabemos que estamos hablando del acontecimiento de las Torres Gemelas. ¿Recuerdan con quién estaban? ¿Dónde estaban? Se pueden responder todas esas preguntas. Voy a reiterar la pregunta de otra manera. ¿Recuerdan qué pasó el 12 de septiembre del 2001 a esa misma hora? ¿Cómo es posible que yo recuerde hace 20 años ese momento justamente, cómo yo andaba, qué tenía puesto, qué estaba haciendo, con quiénes y dónde estaba? Así con exactitud yo puedo recordar hasta cómo estaban los muebles de mi casa en ese instante. Hace 20 años, comprobado neurocientíficamente. Queda en la memoria de largo plazo anclado aquello vinculado profundamente a la emoción. Ahora, este fue un evento sumamente destructivo a nivel emocional, pero ahí quedó. Ahí quedó. ¿Cuántos aprendizajes recuerdan ustedes del colegio, de la escuela, que les han servido por más de 20, 30 años? El amarrarse los cordones, el andar en bicicleta, no lo han olvidado. No olvidaron leer y escribir. No han olvidado algunas cosas de química, de mate, quizá de español. Vean qué importante que es la emoción en los procesos de aprendizaje, porque al final pasó todo el ciclo de educación formal y ¿qué nos quedó? Mentira que el 100%, el cerebro no procesó el 100%, el cerebro hizo un barrido durante todo el proceso de educación formal y conservó en el recuerdo deliberadamente por él aquello que permaneció anclado a X emociones. Y lo digo en plural. Aquello que permaneció anclado a distintos momentos de liberación de oxitocina cuando el vínculo pedagógico con el docente fue muy significativo, fue muy llegador, llenó. Vean qué increíble que es nuestro cerebro, que incluso barre con todo aquello e incluso decide qué no recordar. Hay cosas que no vamos a recordar si no entramos en un proceso de regresión psicoanalítica, ¿verdad? El cerebro va haciendo cortes y va recordando aquello que incluso ustedes ahorita tendrán. Yo tengo recuerdos vívidos de cuando tenía 2 años. Los recuerdo perfectamente. Y el cerebro eligió quedarse con esos recuerdos porque eran momentos emocionalmente muy intensos. Ok, para que vayamos uniendo y atando cabos, ¿verdad? Muy importante, algo que mencionaba aquí un autor, somos nuestra memoria. Hay un libro muy interesante a propósito de todo esto de cómo comenzó a gestionarse la gran pregunta de cómo aprende el cerebro y cómo funcionan nuestras memorias, que se llama Hacer Memoria. Es un libro muy interesante que narra todo un episodio de un paciente que era epiléptico, sufrió una operación y esa operación no le volvió a permitir nunca más tener recuerdos a largo plazo. Sus memorias de corto plazo funcionaban indiscutiblemente a la perfección, pero 5 minutos después de lo que estábamos haciendo, ya no podía recordar más. Toda su vida era un eterno presente. Imagínense qué increíble
el papel que juega la memoria para el ser humano, que como dice este autor acá, somos nuestra memoria. Somos nuestra memoria. Lo que conservamos en el recuerdo. Por eso las enfermedades degenerativas son tan impactantes, tan tristes, porque van borrando gran parte de lo que nuestro cerebro conservaba. Y pues bueno, si se borra nuestro recuerdo, se va borrando nuestra identidad. Cuando incursionó el constructivismo en las facultades de formación docente, como ha pasado con otras corrientes también, se hizo un abuso enorme de ciertos postulados teóricos, y uno de ellos le hizo mucho daño a la educación. Se satanizó, porque esa es la palabra correcta, se satanizó la memoria, al punto que hoy en día, inclusive en los programas oficiales de primaria, no se les exige ya a los estudiantes que están en primer grado, segundo grado, tercer grado, que memoricen las tablas. Ya los estudiantes llegan a colegio, a edades de secundaria, sin dominar las tablas de multiplicar. Como que si la memoria por sí misma, solita, fuera mala. O sea, le hacía un gran daño al sistema el reducir los procesos de enseñanza únicamente a una memoria mecánica. Pero la memoria, más bien, desde el punto de vista neurocientífico, neuroeducativo, es un producto importantísimo del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo? Que todo lo que logramos anclar en el aula a procesos vivenciales de emoción, y cuando logramos que la atención logre estar sostenida en un evento, en el trabajo de aula, ese aprendizaje va a perdurar en las memorias de largo plazo. No podemos sacar a la memoria del escenario, no podemos quitarle el protagonismo que tiene, porque al fin de cuentas vamos a requerir todo un bagaje cognitivo para podernos desempeñar en sociedad, y ese bagaje tiene que permanecer en la memoria. ¿Se imaginan ustedes estar ahorita en esta reunión presencialmente en un edificio y que de pronto se nos olvidara dónde vivimos? O que de pronto se nos olvidara cómo llegar a nuestra casa. O llegar de pronto y dar 3 pasos de la sala a la cocina y tener que preguntarnos, oye, ¿yo quién soy? ¿Cómo me llamaba? ¿Quién era? Vean que toda nuestra esencia está condensada en ese universo cognitivo que está reposado dentro de nuestras memorias. Entonces, tenemos varias memorias, entre ellas las dos más importantes en el aula. La memoria a corto plazo es nuestra memoria de trabajo. Nos permite estar haciendo una tarea en este momento, por ejemplo, estar conversando, estar prestándole atención a lo que va pues enseñando la conferencia, sin que yo me olvide cada 2 minutos del hilo temático. Me permite estar concentrado en una lectura e irle poniendo atención a todo lo que me va narrando, exponiendo aquella lectura, sin que yo tenga que devolverme cada 2 minutos a recuperar información de los párrafos anteriores. Me permite establecer una conversación presencialmente, mantener ese hilo de comunicación sin interrumpirlo, o una simple conversación de WhatsApp sin tener que preguntarme a cada momento, ¿y de qué estábamos hablando? Esa memoria de corto plazo es el aquí y el ahora. El cerebro lo va entendiendo, lo va procesando, ¿verdad? Es una memoria cognitiva, le permite al cerebro conocer, le permite trabajar en el momento, y luego el hipotálamo va a permitirle al cerebro, mediante unos mecanismos súper especiales, eso que aprendió en el aquí y el ahora, tal como está sucediendo en este momento preciso, consolidarlo y pasarlo a las redes neuronales, a las memorias de largo plazo. Eso lo va a facilitar la emoción. ¿Ok? En las memorias de largo plazo tenemos la memoria semántica, que nos permite, por supuesto, brindarle significado a palabras, a símbolos, a acontecimientos. Está la memoria episódica, lo que nos permite recordar retazos
de nuestra historia personal, ¿verdad? Nos permite recordar momentos específicos que quizás, como ahorita lo acabamos de ver, han pasado hace muchos años y sin embargo siguen vívidos en el cerebro, asociados también a emociones, y tenemos una memoria autobiográfica. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Dónde vivo? Esa memoria identitaria, esa memoria que me permite tener mismidad, me permite ser yo mismo. Y todas esas memorias a largo plazo, evidentemente, cooperan en la adquisición de aprendizajes que van a ser impactantes a nivel de aprendizaje significativo. Es decir, aquellos aprendizajes que en el sistema educativo formal hemos ido aprendiendo y nuestros estudiantes irán aprendiendo e irán quedando en su bagaje porque realmente resultaron importantes, realmente les impactaron, realmente les dejaron huella. Esto es sumamente relevante para que podamos entender cómo funciona esto en el aula. ¿Qué llega a la memoria? La memoria no es un vehículo o una metodología para trabajar en el aula. La memoria debe ser un producto, debe ser una consecuencia del muy buen trabajo que el docente ha logrado con sus estudiantes en el aula para que el conocimiento realmente cale y realmente se extienda a través de los años. No es una metodología llegar y aprenderme 25 preguntas de memoria. No es una metodología aprenderme 100 elementos de la tabla periódica. Debe ser más bien una consecuencia de ese muy buen trabajo desempeñado, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones? Aquí hay muchísimo. Vincular con emociones en la medida de lo posible en el aula, evidentemente, esas emociones deberían ser constructivas. Emociones que para el estudiante resulten significativas. Eso quiere decir que tengan relación con su vocabulario, con su contexto inmediato, con su momento. No es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adolescentes, que estar aquí mismo ahorita con adultos. Es muy importante retar al cerebro con juegos, ojalá de estrategia, enseñarles a que es importante que el cerebro se dedique a juegos como el ajedrez e inclusive, aunque mucha gente riña con ellos, los videojuegos tienen estrategia y eso les ayuda, vale que es un aliado en la actualidad, eso les ayuda montones a que el cerebro esté constantemente en ejercicio, ¿verdad? Moviendo estructuras cognitivas y al final eso se va a traducir en un gran beneficio para la memoria. ¿Qué más tenemos que hacer? Acomodar lo multimedia y lo teórico. ¿Qué se ha demostrado? Ahora que la compañera me preguntaba, ¿y cuáles son las recomendaciones para los docentes? Que aquí justamente lo que hemos venido hilando fino. Una de las más importantes para ustedes en el aula, a la hora de planear y a la hora de hacer mediación pedagógica, es que acomodemos esa mediación. Siempre es importante pasar de la multimedia, es decir, videos de YouTube o videos que nosotros propiciemos, ¿verdad? Material multimedia, canciones, audios, lectura compartida con ellos en el aula a través de grabaciones. En fin, ponerlos en contacto a ellos con un mundo concreto antes de ir a hablar de lo teórico. Un autor lo exponía en una conferencia que dictaba en España y lo ponía muy clarito. Si vamos a hablar en una clase de historia, por ejemplo, de la civilización egipcia, sin ningún referente para estudiantes del siglo XXI, que ni siquiera les pasa por la mente qué fue la civilización egipcia, yo debería primero pasarlos por un museo virtual a través de un video donde les permita a ellos tener un bagaje previo, concreto, imágenes que les estimulen lo perceptivo, los sentidos primero, ¿verdad? Y posteriormente, ahora sí, vamos a lo teórico, a la abstracción. Y se los propongo a ustedes de esta manera.
Si ustedes tuvieran que preparar una receta de cocina, pongámosle una paella española, un rice and beans, un queque, platillos complejos. ¿Qué se les sería a ustedes más fácil? Ir al libro de recetas y ver el paso a paso, o ver la receta de cocina en YouTube. Vean que esto mismo pasa con los estudiantes en el aula. Si no hay una experiencia concreta primero, donde se involucren los sentidos, las áreas perceptivas del cerebro, lo teórico va a ser muy difícil que lo procesen. Y así es como ha venido funcionando el aula, no años, estamos hablando de décadas, de muchas décadas, donde ha venido funcionando el aula con conceptos en abstracto, donde el estudiante tiene que verse obligado a ver cómo procesa la información sin haber pasado por un estadio de percepción. Cuando ustedes fueron a YouTube y vieron la receta, como hizo Alejandra, posteriormente va al libro y se le hace más fácil detectar y procesar lo teórico, lo que está en el papel, el lenguaje escrito. ¿Por qué? Porque ya tiene el relato perceptivo, ya tiene toda esa estructura en su cerebro, ya la vivió en sus sentidos y a la hora de irse al libro puede hacer toda una red de referencias cruzadas. Esto es importantísimo en el aula. Ponerlos a ellos, como decíamos al principio, frente a actividades vivenciales. Antes de irme a la fórmula, antes de irme al concepto, antes de irme a la operación, antes de irme al procedimiento en seco, tenemos primero que hacerlos pasar por lo concreto, por esa experiencia perceptiva. Vean qué importante que nos resulta esto, ¿verdad? Tenemos que aprender a cambiar rutinas neuronales. Tal vez esto con los pequeños ejercicios de las pausas activas, ¿verdad? Yo a veces les digo, bueno, si usted es derecho, rétese usualmente de manera periódica a abrir el tubo con la mano izquierda o abrir la puerta con la mano izquierda. ¿Para qué? Para que el cerebro pueda entrar en un ejercicio de retarse a sí mismo, de cambiar esa rutina, porque todo lo que hacemos en automático ya tiene una rutina neuronal en el cerebro aprendida. Cuando retamos esa rutina, el cerebro adquiere mayor plasticidad cerebral, neural, para aprender mejor. Muy importante, y aquí no es indispensable que sean profesores de español, hacer o generar hábito de lectura. Ustedes no tienen idea la importancia que tiene la lectura para el cerebro. No importa que no sea español. El hecho de que una persona cultive el hábito de lectura, de textos literarios sobre todo, puede haber no literarios también, como las noticias, por ejemplo, pero ese hábito de lectura tiene incidencias fuertísimas en las rutinas neuronales y en todo el bagaje cognitivo que el cerebro va a necesitar recuperar en la ancianidad, en la vejez. Por eso estoy poniendo aquí entre paréntesis el Alzheimer. Hay estudios ya hechos en neurología donde se ha comprobado, y lo voy a decir así abiertamente, la vacuna para el Alzheimer ya está descubierta y se llama el hábito de lectura. Es tanta la incidencia de la gimnasia mental cerebral que supone un proceso de lectura en el cerebro humano que le permite desarrollar un 87% menos de probabilidad de padecer el Alzheimer en edades muy adultas. Al punto que vean que el Alzheimer va degenerando a partir de los 70s, 80s, y una persona con hábito de lectura puede llegar a los 90s y morir lúcida, completamente lúcida, porque los mecanismos y las áreas que la lectura activa en el cerebro, en definitiva, van constituyendo toda una reserva de conocimientos que el cerebro luego va a requerir, y que ese ejercicio, esa gimnasia que mantuvo intelectualmente activo al cerebro,
es como un músculo. Le va a permitir estar entrenado y no declinar de una manera tan fácil y tan rápida como pasa con estos padecimientos degenerativos. Entonces, la persona que lee evidentemente va a tener un plus, va a tener una ventaja notoria sobre las personas que no leen en los procesos de aprendizaje. Y esto es muy válido para los profesores y profesoras, ¿verdad? Independientemente de la asignatura. Y muy importante el trabajo colaborativo, que ya lo habíamos mencionado, va a facilitar montones los procesos de aprendizaje en el cerebro. Y por último, estos son temas, cada uno de ellos da para toda una conferencia. Fomentar la higiene del sueño, que vayamos teniendo procesos de dormir más sanos, más estructurados, que nuestro cerebro pueda asociar la cama, ojalá únicamente con el descanso, que tengamos ciclos de sueño muy bien elaborados. Parece mentira, no es tan importante siempre acostarnos a la misma hora, pero sí para el cerebro es muy importante levantarnos a la misma hora. Eso es primordial. Y el sueño bien hecho, bien elaborado, con procesos de sueño que nos permitan llegar a etapas profundas del sueño, donde tengamos sueños inclusive, va a favorecer algo muy importante para el aprendizaje que se llama neurogénesis. Sí, desmitificado. La gente creía que con el paso del tiempo las neuronas se degeneraban, se destruían y el cerebro entraba en algo así como un proceso de embrutecimiento. Es decir, que el cerebro no podía regenerarse, totalmente desechado. A través del sueño, más bien, hacemos un proceso que se llama neurogénesis. Es en el sueño y a través de los sueños, vean qué curioso, donde el conocimiento se consolida. Sin procesos buenos de sueño, no hay consolidación del aprendizaje. Y esto es importantísimo, que tratemos de irlo inculcando, de irnos nosotros mismos formando en mejores hábitos o higiene del sueño. Y evidentemente, como en todo, cuidar la alimentación y el ejercicio, eso es indudable, es impostergable, ¿verdad? Ok. Para ir finalizando ya, e ir desmintiendo algunas creencias sociales que el imaginario colectivo ha construido en torno al cerebro, vamos a ir hablando de algunos neuromitos. Uno de ellos, casi que el más difundido, que solo usamos un 10% del cerebro. Esto es risible completamente y demostrado. No es posible que una cavidad tan grande en el Homo sapiens sapiens, donde va un órgano relativamente grande y pesadito. Un cerebro adulto, si ustedes lo han podido tener en las manos, pues es un órgano significativo, es bastante grandecito. No puede ser posible que algo se haya convertido en una afirmación tan difundida y que incluso muchos docentes creen. El ser humano utiliza muchísimo más de ese 10%, una cifra que todavía no puede ser completamente cuantificada, pero que va muy más allá de ese 10% que la gente cree. El cerebro opera a un nivel increíblemente mucho mayor porque puede desarrollar muchos conocimientos, muchas tareas. Imagínense una persona que pueda hablar 3 idiomas, tocar 2 instrumentos, caminar, hablar, estudiar. Es imposible pensar que un órgano tan perfecto, tan especializado, pueda únicamente utilizar un 10%. Solamente para el área perceptiva y motora utilizamos varias zonas de nuestro cerebro. Solamente para hablar necesitamos involucrar como 3 zonas o áreas, el área de Wernicke, el área de Broca, el área de comprensión, están en hemisferios distintos y los requerimos a la hora de hablar. Entonces, totalmente desechado ese primer neuromito, no creamos todo lo que la gente nos dice.
Otro mito muy difundido, que aprendemos únicamente con un tipo de inteligencia, la famosa inteligencia, la famosa teoría de Gardner de inteligencias múltiples, o con un solo estilo de aprendizaje. Hay que leer muy bien esas teorías. La gente dice, uy, de pronto yo tengo inteligencia lingüística, entonces, mira, sí, tenía que ser de matemática para que sea tan malo para redactar. Esas son cuestiones y temas muy difundidos, incluso en salas de profesores. O gente que cree que tiene únicamente inteligencia visoespacial, como la menciona Gardner, y pues pareciera que el docente tendría que ajustar el planeamiento a 7 planeamientos distintos para abarcar 7 inteligencias distintas. No funciona de esa manera. Lo que se ha comprendido como estilos de aprendizaje o inteligencias múltiples tiene que ser muy bien redimensionado. El cerebro aprende con todo su potencial, con la vista, con el oído, con el movimiento, hablando de inteligencia kinestésica. El cerebro aprende, sí, verbalmente, pero también digamos que en la música, hablando de inteligencia musical, requiere la inteligencia matemática. Ok, ¿cuál es la conclusión aquí? Que ni los estilos de aprendizaje, ni las inteligencias, podemos tomarlas por separado. Funcionan de manera interrelacionada porque el cerebro no opera de manera fragmentada. El cerebro está completamente interconectado. Como les decía ahora, para el lenguaje, si una persona fuera específicamente de inteligencia matemática, concreta, específica y exclusivamente, no podría hablar. Si una persona fuera 100% de inteligencia lingüística, no podría ejecutar una operación matemática. Entonces, vean que no podemos caer en ese neuromito de que tengo un alumno que es sumamente espacial, sumamente matemático, y entonces siempre, y lo encasillamos de una vez, ponemos la etiqueta, siempre va a tener dificultades de aprendizaje en español, o siempre va a tener dificultades de aprendizaje para la música. No, el cerebro puede estar mayormente desarrollado en algunas áreas, pero no quiere decir que necesariamente tenga que persistir un problema de aprendizaje en las otras áreas, sino que el aula debe ser un espacio para potenciar todas las posibles inteligencias y sacar provecho de todos los distintos estilos, que eso ya está desechado también, de aprendizaje. Lo que hay son sentidos: tacto, vista, olfato, gusto, oído, ¿verdad? Ok. Otro mito muy difundido, que el cerebro sea multitasking o multitarea. Sobre todo se lo achacan mucho las mujeres, que dicen, yo puedo estar en 3 conversaciones al mismo tiempo. No es cierto. El cerebro no es multitarea, no es multitasking. El cerebro, y para comprobar esto, dense ustedes a la tarea de manejar y vayan hablando por el celular. ¿Por qué ocurren los accidentes? ¿Por qué la gente va por el celular hablando y se cae en media avenida central? Porque el cerebro no puede atender a las 2 actividades de manera simultánea. Otra cosa muy distinta es que la gente pretenda que eso sea cierto. No es cierto. No es cierto. Ya vimos el experimento de los colores y las palabras. El cerebro o se concentra y atiende una cosa o atiende a la otra, pero no puede las 2 cosas al mismo tiempo. Él tiene que discriminar alguna para concentrarse en la otra. No somos multitarea. Simultáneamente podemos concentrarnos en una cosa. Si estamos en varias, podemos forzar al cerebro, pero algo va a suceder. Algún incidente, algún detalle se me va a escapar, no voy a tener la misma concentración en una tarea que en otra, en fin. Vean que hay momentos donde el cerebro requiere estar totalmente concentrado. Otro mito, que hay edades donde el cerebro deja de aprender. La plasticidad neuronal o la plasticidad cerebral ha demostrado que el cerebro puede seguir aprendiendo aunque usted tenga 90 años. ¿Qué si sucede? Que si pasa mucho tiempo sin actividad
mental sin actividad intelectual, los procesos de plasticidad, es decir, aquella facilidad que tiene un niño para ir adaptando su estructura mental y cerebral al conocimiento, pues sí, entra en un proceso como de arratonamiento, se va como deteriorando, pero nada que los estímulos cognitivos, intelectuales, no puedan resolver. El cerebro puede seguir aprendiendo en todo momento. Y les digo que es un neuromito porque hay gente que me ha dicho, profe, a mí me decían que qué ridícula. Yo tenía 35 años y quería sacar el bachillerato. Y la gente cree que esto es tan cuadrado que ponen edades para estudiar. No, no hay edades. No hay edades. Hay cerebros que han permanecido más activos que otros y sí, es visible la gran facilidad, pero el estímulo puede provocar y el entrenamiento mental puede provocar que una persona genere esa plasticidad nuevamente con toda naturalidad. Otro mito, que somos hemisféricos, la gente, ustedes lo oirán o han oído o ustedes mismos lo han dicho, que la gente es hemisférica. Yo soy más derecho, yo soy más del lóbulo izquierdo. No es cierto tampoco. El cerebro jamás podría operar de manera segmentada un hemisferio y otro. No se podría. De hecho, hay un canal en la base del cerebro, es una callosidad muy grande. Hay un canal que se llama el puente de His y ese canal permite la intercomunicación constante, continua entre los dos hemisferios. Se llama cuerpo calloso. Ese cuerpo calloso permite que nuestro cerebro opere con sus dos hemisferios simultáneamente. Entonces, no es cierto que una persona aprenda más con un hemisferio que el otro. Sería peligrosísimo. Sería peligrosísimo. Una tira cómica, por ejemplo, ocupa el hemisferio derecho para poder procesar la imagen y ocupa el hemisferio izquierdo para poder procesar la parte del lenguaje. Entonces, caído ese mito completamente, no puede ser. Y el último que quería rescatar, porque hay otra serie más de mitos, que leer o estudiar mucho quema las neuronas. Inclusive a la gente le decían que leer la Biblia los podía volver locos. Era una leyenda, ¿verdad? O la gente cree que una persona que estudia mucho termina volviéndose loca. Esos son los constructos sociales que se han hecho, pero es todo lo contrario. Leer mucho, estudiar mucho, va a provocar que usted tenga un universo cognitivo enorme, que se predisponga a no padecer enfermedades degenerativas del cerebro y va a provocar que los procesos de neurogénesis en el sueño construyan cada vez más y nuevas redes neuronales. Muchísimas gracias.